El día de ayer estuvimos analizando el debate presidencial en un programa de más de 3 horas, así que a quienes estén en el canal Ciudadano en YouTube pueden acceder al análisis completo donde compartimos con nuestra productora Tamara Quintana, también con el periodista Axel Indey, quien es el que dirige el programa Contrapauta, y también se nos sumó al final del programa Valeria Cárcamo, con quienes se vienen novedades también en el canal Ciudadano, así que ahí pueden ver todas las reacciones en detalle. Sin embargo, queremos dejarle con un momento que fue clave en el debate presidencial y que yo diría que es el momento más importante de la jornada que queríamos traer hoy día al programa. Sí, lo que pasa es que yo creo que es bueno pedir la palabra porque las faltas de respeto han sido muy comunes en esta previa a las candidaturas, ¿no? Pero sabes, José Antonio Kast, no te voy a permitir que me trates de mentirosa. Y te lo digo aquí y claramente, sobre todo porque tú has sido el que ha levantado mentira en este país y de manera cobarde. Reconoce que tus aliados usan ejércitos de troll y de bots. Eso es lo que está al centro de este debate. Y cada vez que se te interpela por ese tema, atacas y distraes el tema. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme de nuevo la culpa de Monsalve? ¿Andrea? ¿Qué vas a hacer? ¿Echarme ahora a algún otro familiar que quiera salir a trolear? Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo. La ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no. Eso es lo que está detrás de este debate. José Antonio Kast fue interpelado, no sé si quiere contestar o le doy la palabra a Marco Enrique. Estamos aquí en Chilevisión y tu hermano trabaja en Chilevisión. Eso no es mentira, es verdad. ¿Cambió su biografía? Sí, porque decía que era periodista investigativo y después cambió la biografía y puso que era periodista investigativo de un matinal. ¿Y qué tiene que ver Mentí eso respecto con que si de tú decir- usas los bots y los trolls y un reportaje que hizo otra área periodística y que este mismo canal te lo dijo en tu rostro? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no contestas la pregunta? yo te contesté- ¿Son los trolls tuyos o no? Janet, ¿Obedecen a tu campaña o no? Porque actúan, ofendieron a Evelyn, me ofendieron a mí, y no son cosas menores. Y curiosamente a las dos mujeres que somos candidatas, noto una cierta fijación ahí. No, porque yo pasé peor. sí. Para terminar, porque la Janet, estoy yo creo que el mayor interpelando insulto directamente. para los chilenos es decir que vas a regularizar inmigrantes ilegales Pero de y que nuevo vas a otro tema, tratar Dios a los mío. delincuentes con amor. Yo creo que Vamos- basta de eso. vamos a Yo creo hablar que más contesta la adelante de pregunta, José esos Antonio. otros temas. ¿Queremos ¿Sí o no? avanzar en la conversación? No. ¿Falta Marco Enríquez Ominami? No he hablado. Perdón, no. Y ahí te la dejo. Marco. Buenas noches. Miente de nuevo, pero bueno. Esta fue una de las intervenciones más duras que avisoraba un debate tenso, pero que sin embargo después no estuvo tan tenso. Yo diría que estuvo hasta un poquito fome con algunas intervenciones, eran 8 candidaturas, lo cual no permitía generar mayor polémica ni profundizar en temas importantes. Hubo omisiones importantes también respecto a las preguntas. Por ejemplo, no se preguntó sobre el genocidio en Gaza, que a nivel de política internacional es lo que está dividiendo aguas incluso dentro de Europa. Así que veíamos la debilidad del candidato Kast, que es bastante vehemente cuando está por sus redes, pero aquí lo vimos completamente contra las cuerdas con la interpelación directa de Janet Jara y que Kast insiste en el manual trampista, esto de negar, 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 aunque sea completamente evidente. Los videos desde la campaña del 2021 han demostrado cómo el propio eh, José Antonio Kast reconocía la existencia de estos bots, les daba las gracias públicamente, le organizaba completadas en su casa. Se demuestra también el vínculo orgánico que tenía con Patricio Góngora y todos hablan de no sabemos de qué se trata y ahora los niegan. Miente, miente, algo queda, esa es la máxima que se ocupaba desde el nazismo y que hoy día José Antonio Kast trata de mantener impunemente. Esperamos que los auditores sean lo suficientemente inteligentes para poder evidenciar las mentiras que estaban detrás de la campaña. Otros momentos álgidos en términos de evaluación general de lo que fue el debate. José Antonio Kast no es muy bueno debatiendo. Vamos a mostrar la lámina para ir analizando cada uno de ellos en términos generales, considerando que nos queda poca parte de programa. Vamos a partir de derecha a izquierda. Johannes Kaiser no lució, de hecho tenía una corbata bastante antipatriota donde reivindicaba la declaración de Estados Unidos, la declaración de independencia de Estados Unidos, en lugar de tener la propia declaración del pueblo chileno. Parece que mira más a Donald Trump que a su propia patria. Tampoco no tuvo ningún momento estelar o particular.
Solo con la figura internacional que reivindica Henry Kissinger, y ya escuchábamos con Peter Kornbluth el rol que tuvo en la conflagración del golpe de Estado. Por tanto, resulta curioso esa perspectiva antipatriota, hincha de los gringos y no de los propios. Respecto a José Antonio Kast, como decíamos, no tiene mucha habilidad discursiva. Yo creo que es el que menos sumó en esta campaña, o sea, en este debate. No creo que haya conquistado a nuevos votantes. Respecto a su programa, no demostró claridad y la propia Evelyn Matei lo apretó también respecto a las propuestas económicas, donde le señaló de que esa propuesta de reducir 6.000 millones de dólares era inviable. Le preguntó acerca de los números, de cuáles eran los cálculos que habían realizado y si es que iba a recortar gasto social o no, y al igual como vimos en el video, evadió, no respondió, trató de sacar la pelota al córner señalando que se iba a hacer cargo de las licencias médicas, a pesar de que hay estudios que demuestran que con eso no reduce menos de 2.000, y ahí Evelyn Matei, pasando el análisis de ella, tuvo un buen desempeño en el debate presidencial, tuvo una buena estampa, se mostró con un discurso tranquilo, tratando de mostrarse como alguien capaz de unir a distintos sectores. El mejor momento yo creo que fue el apriete que tuvo a José Antonio Kast en materia económica, donde ella misma señaló que aún estando de acuerdo con políticas de austeridad y de reducción del gasto público, no era suficiente y que en la práctica no podían reducir más de 2.000 millones de dólares ya metiéndole mano a todo. Sin embargo, tampoco ese discurso de unidad nacional, de esperanza, tampoco le resulta tan creíble y le faltó ahí un poco más de consistencia en propuestas concretas que pudiesen generar o remover a la ciudadanía. En el caso de Parisi, yo diría que no pasó mucho. Tiene buena hinchada de bots que siempre están comentando, incluso en nuestros programas entran a comentar Parisi presidente, no se sitúa tan bien. No defendió a Milei esta vez explícitamente y no se sabe bien dónde situar. Tiene un relato que apela a un público más desideologizado, pero yo diría que no tiene mayor potencial de crecimiento, al menos en este debate presidencial. No tuvo una gran performance. Una de las sorpresas de la noche sí fue Harold May Nichols, quien demostró una alternativa que uno podría situar, entre comillas, en el centro político y que permitió que mucha gente lo conociera ya en un ámbito mucho más político. Todos lo recuerdan por su rol en la NFP y se le agradece que haya traído a Bielsa, pero no se conocía mucho de sus propuestas. Creo que ahí el punto más clave en materia política, donde se mostró con mayor capacidad, fue donde mencionó que Estados Unidos no tenía que jugar el rol de policía de la región, rechazando una posible invasión militar a Venezuela. Creo que esa fue como la postura más política. La otra trató de meterse en temas más bien de gestión o temas que no causan controversia, como el impulso al deporte y cuestiones de esa naturaleza, contando mucha experiencia nacional, o sea, su experiencia de vida, pero creo que tampoco demuestra mucho programa. En el caso de Marco Enrique Ominami, tiene un talento para el debate, ¿no? Ya está en la quinta candidatura presidencial, además se dedica a la comunicación política, por tanto es hábil generando frases polémicas que producen reacción en el resto de panelistas. Algunos, sobre todo el público de izquierda, le cobraba un poco de ir demasiado por Jara y ahí dedicarse muchas intervenciones hacia Jara, sobre todo acusándola de ser la representante del gobierno de continuidad. Creo que en términos de propuesta ahí no fue capaz de hacerse cargo de la pregunta y la interpelación que le hizo Evelyn Matei, donde le preguntó con quién iba a gobernar y a quiénes pensaba dejar de ministros, porque en realidad no tiene gran apoyo parlamentario, incluso no lleva una lista parlamentaria propiamente tal, por tanto ahí es un punto de debilidad que tiene la candidatura de Marco Enríquez Ominami. En el caso de Jara, yo creo que tuvo un buen desempeño, considerando de que la mayoría de los ataques fueron dirigidos hacia ella. Hay que recordar que ella está en la pole position, es decir, en el primer lugar de las encuestas hacia la primera vuelta presidencial, por tanto siempre es rentable atacar a aquellos que se encuentran en el primer lugar para ver si es que logran caer o no. Yo diría que no generó ninguna frase polémica que permita hoy en día sacarle algún titular que la sitúe fuera de foco. Estuvo bien dura, bien tensa, también se le veía en el debate, lo cual es explicable a propósito de los consistentes ataques, y creo que
esta primera intervención que vimos, donde le dejó claro a José Antonio Kast que era un cobarde y que insistía en mentir a pesar de lo evidente, marcó un tono más confrontacional, que no le permitió desplegar un discurso más de unidad o de diálogo, que es algo que la ha caracterizado en otros debates presidenciales y también incluso a lo largo de la primaria. Así que vimos una Janet Jara más dura, que se defendió bien, que no regaló ningún punto, pero que tampoco logró convocarse ni situarse por sobre del resto de las candidaturas. Tuvo que entrar al barro con José Antonio Kast. Y por su parte, el profe Artés siempre realiza intervenciones que se viralizan en las redes. Creo que se ha ido transformando en un candidato no de centro, por cierto, pero sí en un candidato que demuestra propuestas propias de la izquierda, en términos más tradicionales, donde no pisa el palito respecto a algunas provocaciones, como la que hizo Kast sobre la lucha de clase, interpela también y sale jugando bien contra la derecha cuando la critica concretamente sobre algunos de los puntos, y también se desmarca de la candidatura de Janet Jara. Así que hay un punto para el profe Artés. Así que eso, si uno hoy día revisa eh, los medios de comunicación, yo diría que tiene una evaluación donde destacan un poco el rol de Matei y sitúan en un mismo punto a Jara y a José Antonio Kast, y ponen como en tono de sorpresa a Harold May Nichols. Así que esa es nuestra evaluación respecto a lo que ocurrió el día de ayer, y que mañana vamos a estar analizando las noticias que no alcanzamos a revisar el día de hoy. Como les decíamos, este era un programa especial dedicado al 11 de septiembre, donde quisimos traer una voz autorizada sobre la materia, que no es tan ideológica, más allá de que claramente tiene un compromiso claro con la lucha por los derechos humanos y que motiva gran parte de su trabajo, pero que se ha dedicado a documentar los propios documentos generados por las agencias secretas de Estados Unidos. Son archivos secretos de la CIA, de el FBI inclusive, y que son bastante útiles para despejar algunos temas, porque hay diferencias sobre gestión, sobre qué es lo que llevó al golpe de Estado, pero hay hechos objetivos que son indudables de algunas cuestiones que uno intenta conversar y que en síntesis uno podría decir. La CIA estuvo está por lo menos desde los años 60. Ya decía Peter Kornbluh que comienzan a preocuparse por Chile por las elecciones del 58, donde Allende casi gana. O sea, las primeras del... sí, donde los primeros años donde Allende casi gana. Luego de eso, financian a sectores de la oposición, principalmente de la democracia cristiana, y ya cuando Allende se impone en las elecciones presidenciales del 70, el 4 de septiembre de 1970, comienzan a operar, participan del asesinato del general René Schneider, participan financiando la oposición y generando las condiciones para que se produjera un golpe de Estado en Chile, participan también desde el primer momento en que Pinochet asume, e incluso se manifiestan disposición para formar a Manuel Contreras y la DINA como una agencia de inteligencia dedicada a la represión. En los documentos también está acreditado de que Manuel Contreras cenaba, o sea, desayunaba permanentemente con Pinochet, por tanto estaba al tanto de lo que hacía la DINA y las violaciones a los derechos humanos que allí se cometían. Está registrado también la participación de Pinochet directa en la instrucción para un atentado con coche bomba en territorio norteamericano. O sea, cuando hablamos de terrorismo en Chile, todavía acá no llegamos a la etapa de coches bombas en el centro de una ciudad. Bueno, Pinochet sí realizaba acciones de terrorismo internacional, lo cual fue alertado por los propios funcionarios del gobierno norteamericano. También está documentado de que Chile tiene un rol protagónico en la conformación del Plan Cóndor o la Operación Cóndor, que se dedica a exterminar a militantes sociales y revolucionarios de los distintos países de América Latina, incluyendo a periodistas, incluso a figuras sociales que se oponían a los regímenes militares. Está comprobado también por los propios archivos de la CIA de que Pinochet no quería entregar el poder y que el gobierno de Estados Unidos también influyó para que Pinochet saliera del poder, porque ya se estaba transformando en un problema y también existía una amenaza que lo sacaran mediante el pueblo mucho más organizado e incluso en armas, como había ocurrido a partir del intento del tiranicidio por parte del Frente Patriótico
Manuel Rodríguez, y también en los propios cables de la CIA se demuestra de que Pinochet quería quedarse eternamente en el poder y solo porque no tenía la correlación de fuerzas internas se fue y abandonó la presidencia o más bien su carácter de dictador a partir del año 90, a pesar de que hasta el 98 se mantuvo como comandante en jefe del ejército. Y también está comprobado que después de las investigaciones que realiza el gobierno norteamericano por el terrorismo, el 11S, el 11 de septiembre del año 2001, se demuestran las cuentas falsas que tenía Pinochet, donde demostraba también el grado de corrupción. O sea, no solamente era un asesino y violador de derechos humanos, sino que también era un corrupto que tenía cuentas con nombres falsos para beneficiar directamente a su familia. Así que esos son los principales documentos que ustedes pueden encontrar en el libro Pinochet Desclasificado, que tiene ya varias ediciones y que, a propósito de los 50 años, incorporó nuevos documentos que son claves para comprender el rol de los Estados Unidos en el golpe de Estado y que nos da una visión un poco más objetiva, a pesar de los intereses propios del gobierno norteamericano, que son bastante manifiestos en estos documentos, donde señalan claramente en qué participaron y en qué no participaron. Así que para cerrar este programa queremos dejarles las últimas palabras de Salvador Allende en Radio Magallanes, un 11 de septiembre de 1973. Nos vemos mañana a las 7 a.m. en un nuevo programa de La Mañanera. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será denominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra de que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios.
Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. Estaban sometidos. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas fueron mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará